Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el profesor Humberto Morales Moreno del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, y miembro fundador del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial, organismo que ha colaborado durante 25 años con los eventos de TICI a nivel internacional, con la red Incuna de Asturias en Gijón, y con otras redes como la Red Compadre de Brasil en la Universidad de Campiñas, y hemos sido también coadyuvantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en materia de patrimonio industrial. A invitación de nuestro colega Francesco Antonioli de Italia, para unirnos con otros colegas de una veintena de países, reflexionando sobre las consecuencias que el COVID-19 va a dejar en el futuro de la preservación de la herencia industrial en el mundo. Quiero compartirles una serie de ideas que me parece que pueden abonar a la discusión inmediata que la pandemia nos deja. La primera idea que hay que retener es que en el caso mexicano nosotros venimos de una tradición de ecomuseos, sobre todo en el sector manufacturero, por la influencia muy fuerte que el modelo francés tuvo en México, por el contacto académico y universitario que hemos tenido con nuestros colegas franceses desde hace ya muchas décadas, y que en concreto se aterrizó con el proyecto de la exfábrica textil de Metepec en el sudoeste del estado de Puebla en los años 80, con la idea de crear un primer ecomuseo de la industria manufacturera textil en nuestro país. Bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Puebla y al mando del antropólogo el profesor Samuel Malpica, se llevó a cabo un proyecto de intervención en la Villa Fabril de Metepec, un pueblo fabril de una larga tradición obrera que data de los finales del siglo XIX y que fue el complejo fabril manufacturero más importante del estado de Puebla y el segundo más importante del país, prácticamente entre 1902 y 1967, año en que cerró la compañía. El trabajo de intervención se hizo bajo el modelo de ecomuseo. Como ustedes recordarán, la metodología de los ecomuseos nace en Francia, en el Congreso de ICOMOS de 1971 en París, y la idea era crear espacios de interacción entre antiguos trabajadores y sus familias y visitantes externos, turistas, comunidades, estudiantes, gobiernos, en aquellos paisajes que quedaron prácticamente desmantelados por la desindustrialización que experimentó Europa Occidental y particularmente Francia a partir de los años 70 en el sector del acero y en la minería de metales industriales, el carbón también. Por lo tanto, estos modelos de ecomuseo, como respuesta a la desindustrialización, pues tuvieron un éxito relativo en un periodo de 20 años en el cual la habilitación de recursos de comunidades municipales o estatales para dar empleo a los ex trabajadores de estos complejos fabriles con la idea de hacer sustentable su participación como usuarios, habitantes que manejan una tradición, un conocimiento de lo que fue ese pasado industrial, a museólogos, a bibliófilos, a especialistas y a un público turista que se alimentaba de estas prácticas, de este aprendizaje, de este hacer haciendo, ¿no? De este aprender aprendiendo, que se alejaba del museo tradicional de objeto visitante, ¿no? En el cual el objeto quedaba prácticamente impávido para la posteridad o a gusto del coleccionista o del curador de una colección. Aquí se trata en el ecomuseo de que los actores locales le transmitan al visitante cómo puede utilizarse una máquina, un
objeto industrial y cuál era el mundo del trabajo que estaba detrás de este proceso de producción. El problema de los ecomuseos, y esto pasó en México, es que son proyectos muy difíciles de sostener, porque esto requiere que la comunidad esté activa, que los habitantes tengan un arraigo muy importante en la región y que puedan contar con apoyos estatales, municipales y privados que les permita mantenerse activos como un centro pedagógico de información, documentación e interpretación. Cuando la gestión de los recursos que permite que estas comunidades puedan eh, potenciar sus intereses no son suficientes, pues vienen las quiebras, los cierres, el abandono. Metepec en parte pasó por este proceso y lo que logramos ver como resultado favorable de este intento de ecomuseo textil es la creación de un pequeño museo obrero textil en el centro vacacional que hoy alberga la antigua fábrica de Metepec y con el archivo histórico de la Compañía Industrial de Atlisco. Al salvar este pequeño museo y este archivo, por lo menos se cumplió parcialmente con uno de los objetivos importantes de esta metodología. Otra experiencia importante de México de un ecomuseo que se está transformando en un parque patrimonial de mayor ambición y con un éxito mayor que el que tuvo Metepec, sin duda, fue el paisaje cultural, es el paisaje cultural de las minas de Real del Monte y Pachuca, que enclavados en el estado de Hidalgo, en el plató central del país, pues da cuenta de la historia de la minería de plata, que fue fundamental en la antigua Nueva España y que en un momento dado fue el centro minero clave, estratégico para abastecer de la mercancía de plata al imperio español, sobre todo en el siglo XVIII. El complejo tiene 4 museos y un centro de interpretación con un centro cultural y destaca el antiguo Hospital de la Minería de Trabajadores de 1907 que felizmente fue rescatado por el equipo del Archivo Histórico del Museo de Minería y hoy se puede visitar junto con estas 4 minas museo que han avanzado en la creación de centros de interpretación y de crear un parque cultural de la minería de plata que está vivo y es visitado por muchos turistas y al mismo tiempo permite que la comunidad que vive en Real del Monte, antiguos mineros y sus familias, puedan de alguna manera beneficiarse de tours turísticos, de guías visitas especializadas y de esta manera, al ser un proyecto privado, financiado por un complejo minero muy importante del país, pues le da una continuidad hasta el día de hoy. El tercer proyecto es el de la antigua fábrica textil de Bellavista en el estado de Nayarit, en las afueras de la ciudad de Tepic. Bellavista se funda en 1841 con una fuerte influencia belga en su construcción, por lo menos en la fachada y el frontispicio principal de la fábrica. Desgraciadamente, este proyecto que llegó a ser un gran museo obrero que documentó la primera fábrica, la primera huelga textil de mujeres en 1905 y que contó con un estudio antropológico muy importante que dio cuenta de la puesta en valor de la maquinaria de la época y del mundo del trabajo. Desgraciadamente se desmanteló por voluntad del gobierno local que decidió darle otro uso, a pesar de que es un monumento protegido por el INAH, no se ha destruido, pero sí la función del museo interactivo y del centro de documentación que ahí se encontraba, pues quedó en bodega y estamos a la espera de que el gobierno actual le dé un uso cultural digno de la memoria histórica de la región. Tenemos la cuarta experiencia, que es la ex fábrica textil de la Constancia Mexicana, que es un proyecto ambicioso en el que personalmente estoy comprometido. Se han hecho avances importantes en este sitio industrial, que fue la primera fábrica mecanizada de América Latina de 1835. Hay 4 museos funcionando y un centro de estudios musicales para niños y jóvenes en un comodato con una empresa privada.
aunque el sitio es propiedad del gobierno del estado, pero desgraciadamente no se ha logrado eh, terminar el centro de interpretación, el centro de documentación y sobre todo la creación del Museo Textil, que le daría al sitio un realce fundamental como un parque patrimonial más allá del ecomuseo tradicional. El quinto proyecto que también está en proceso es el del complejo hidroeléctrico de Necaxa, que como ustedes probablemente saben, fue el complejo hidroeléctrico más grande de América Latina en 1907, una compañía que transformó todo un pueblo de origen indígena en una sociedad de trabajadores eléctricos con un sindicato que está todavía vigente y que está echando a andar parcialmente una de las plantas de la hidroeléctrica y que además es prácticamente un patrimonio cultural vivo de costumbres, tradiciones y herencias culturales muy diversas de origen indígena, mestiza, pero también europea y americana. Es un crisol cultural que está vivo y que ya hay proyectos de intervención importantes con la idea de que Necaxa, junto con la Constancia Mexicana, pudieran ser centros de patrimonio mundial de la UNESCO en un futuro. ¿Qué es lo que el COVID-19 nos lanza como reto en este tipo de paisajes? Nos lanza como reto aprender algo que los museos comunitarios en México han hecho muy bien. Los museos comunitarios son centros de resiliencia, de identidad de pueblos y comunidades indígenas y mestizas que están diseminadas en todo el territorio nacional. Tenemos más de 200 museos comunitarios que preservan cultura, identidad, territorio. No necesariamente son paisajes industriales, pero sí nos dan elementos metodológicos para que de cara al COVID-19 demos un paso más en el proceso de conservación de un patrimonio industrial como un parque cultural identitario de resiliencia, de prácticas culturales que tuvieron que ver con un pasado industrial y que en el futuro podrá ser un parque patrimonial cultural en el cual los restos de un pasado industrial y los restos vivientes de una cultura social, obrera y popular van a estar ahí presentes y que requiere no solamente de documentar, divulgar, investigar y difundir de manera tradicional, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, sino que aprovechando las consecuencias de la pandemia, pasemos a una etapa de divulgación digital, formatos 3D, que permita grabar, digitalizar los elementos icónicos de estos paisajes, darlos a conocer no solo al interior de las comunidades, sino a nivel nacional y a nivel internacional, en documentales que permitan acercar a mucha población de distintas partes del mundo para que se puedan comparar paisajes identitarios variados, donde el pretexto es el pasado industrial de una nación, pero en donde podemos encontrar escondidos elementos icónicos de cultura, de sociedad, de saberes y de prácticas que muchas veces escapan cuando solamente documentamos máquinas, herramientas o archivos estrictamente ligados a procesos productivos. Me parece que el reto para concluir mi intervención que nos depara el COVID-19 es que debemos dirigir nuestros esfuerzos en el futuro inmediato para expandir la influencia de los procesos de reutilización, conservación y puesta en valor de los paisajes patrimoniales de la industria en cuatro grandes ejes: conservación, reutilización, divulgación, aprendizaje, investigación, documentación y finalmente comunicación digital y propagación de saberes, identidades a través de las redes, en un mundo en el que vamos a estar más cerca, pero al mismo tiempo distantes. Yo espero que este llamado, esta reflexión muy rápida, que ustedes podrán leer con mayor calma en el resumen que vendrá junto a mi presentación, puedan ustedes tener una idea más clara de los retos que perseguimos y que esto nos permita armar un debate permanente, horizontal, entre especialistas de distintos países, de distintos idiomas, cada quien hablando en el suyo, pero resumiendo en lengua inglesa los principios básicos para que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento.
Muchísimas gracias y un saludo desde México.